Buenas noches, muchas gracias por seguir con nosotros. Como les decía, espero que hayan visto el primer programa. Para México Social es muy importante comprender, sí, la agenda global, sí, el sostener, como se dijimos, dijo Julia Carabias, tenemos ruta, agenda, diagnóstico, pero más importante para mí fue su convicción de que hay realmente una manera de resolver los grandes problemas, ahí sí está delineado, e incluso hay evidencia que sí es posible evitar un catastrofismo que a veces nos atrapa y nos paraliza, y por eso le pedí a Julia Carabias, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que sigamos dialogando, pero ahora tratando de aterrizar, no tratando, aterrizando en México. Entonces quisiera que primero hicimos un recuento, si pudieras hacer grandes trazos de los 90 hacia acá, institucionalmente, creo, y eso es lo que yo te he oído y aprendido de ti, sí hubo digamos, una construcción institucional importante, por lo menos de los 90 para acá, los últimos 30 años. Llévanos rápidamente en esos puntos, digamos, paradigmáticos de instituciones que estuvieron y pueden hacer más. Sí, como no, con mucho gusto. Y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad, esta segunda oportunidad de hablar del tema. Y como empezábamos en el tema, en el capítulo pasado, déjame pasarme un poquito más para atrás, porque tiene antecedentes. En esa cumbre que se dio de Estocolmo en 1972, México hizo su tarea y constituyó una subsecretaría de mejoramiento del ambiente, pero la puso en la Secretaría de Salud. Entonces, así nos echamos 10 años. Y posteriormente, y para mí esto fue un parteaguas muy importante porque también tuvo que ver con un proceso democrático, con las reformas electorales, con la apertura en México de la democracia, la participación de la izquierda ya orgánica en las elecciones, y el Partido Socialista Unificado de México levantó una bandera muy fuerte sobre el tema ambiental. Y entonces hubo una polémica, un debate entre los partidos registrados en ese momento que no se ha vuelto a repetir. El tema del medio ambiente sí fue parte de los debates en su momento por jornadas muy largas, agendas muy largas, y de ahí salió la primera Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la E, en donde fue precisamente Alicia Bárcenas quien fue la primera subsecretaria. Ahí se hizo la primera Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces México fue completamente pionero en estas instituciones para América Latina, y esa ley incluso pues sirvió para que se hicieran muchas otras en América Latina. No era suficiente porque al estar en una subsecretaría subsumida en el tema urbano, la realidad nadie le hacía demasiado caso, ¿no? Entonces había instrumentos importantes de ley como el impacto ambiental, como el ordenamiento, pero todavía estaba la práctica de pedir perdón y no permiso para hacer las cosas. Fue con el doctor Zedillo, el presidente Zedillo, que hubo una transformación muy importante cuando nos solicita armar una institución que incluya todos los temas ambientales, pero también del manejo de los recursos naturales. Entonces se junta la parte de agua, se juntan los bosques, se juntan la pesca y se junta el tema ambiental. Y se había constituido en 1992, en el contexto de la Cumbre de Río, por el presidente Salinas entonces, la CONABIO, como una gran propuesta del doctor Sarucán, que fue tomada, y esa institución que es, déjame decirlo así, la inteligencia de la biodiversidad mexicana, acopia todo el conocimiento de biodiversidad que hay en México para la toma de decisiones. Son instrumentos que se van colocando, el Instituto Nacional de Ecología, se separa la Profepa. Entonces, hay una robustez institucional en los años 90 como nunca se había dado. Esto se mantiene, lamentablemente Fox quitó pesca y lo volvió a regresar al sector productivo con agricultura y ganadería, pero el resto se mantiene. Y más o menos las políticas van poco a poco, en unos momentos suben más, en otros menos. Hubo un impulso muy fuerte con el presidente Calderón cuando pone mucha atención al tema de cambio climático. Tenemos en México una de las COPs, y esto es un impulso también importante. Y México participó muy activamente en las cumbres, porque sí nos creímos que esto retroalimentaba además a la agenda nacional. No es para cumplir con los de fuera,
es que lo que está pasando afuera son experiencias y discusiones que si las interiorizas en tus agendas nacionales, si nacionalizas esa globalización, entonces te permite tener una agenda nacional mucho más sólida, con mucha más experiencia, con muchas más herramientas que puedes correr, ¿no? Y eso es lo que empezó a ocurrir a lo largo de este siglo, del siglo XXI. Lamentablemente esta administración, y a partir del año 18, pues empezamos a tener una debacle. En el 15 empieza la primera debacle de recursos económicos, muy asociado a la crisis económica. Y entonces empieza a haber recortes en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, fue tremendo, en la Profepa. Pero teníamos la esperanza de que esta administración iba a volver a subir los recursos para la parte ambiental. Y ocurrió lo contrario. Se desplomaron los recursos económicos, estamos al 60% del presupuesto de lo que estaba en el 15, se perdieron instituciones completas, la CONABIO está en una crisis tremenda en donde se desdibuja como esta comisión de generar el conocimiento en biodiversidad para la toma de decisiones, es ya una unidad chiquita que está dentro del organigrama. La parte de regulación, porque también es la parte central, sí, recursos, pero regulación para evitar lo que… Desregulación, ¿no? Sí, o violación de las leyes, porque muchos de los proyectos emblemáticos que se hicieron en esta administración no tuvieron sus impactos ambientales. Hablamos del Tren Maya u otras obras, las prisas, pues obviamente no permitieron que el análisis científico de qué se puede o no se puede se aplicara. Entonces, sí hay una destrucción, pero también cuando un Estado no cumple las normas a sí mismo, no los privados, ¿sí?, se vuelve un asunto enormemente trascendente. Hay que recordar, y está ahí grabado, en una mañanera la secretaria de Medio Ambiente dijo: estamos innovando la forma de hacer el impacto ambiental, vamos todos juntos, junto con la máquina van los técnicos y vamos viendo qué se va haciendo. El impacto ambiental es preventivo, es un instrumento, es un estudio que requiere analizarse previo de qué podría ocurrir si hay una obra, no qué está ocurriendo conforme la obra va, ¿no? Una cosa es narrar la historia, otra cosa es prevenir la problemática. En fin, yo creo que en términos de esta violación de leyes, esto también fue muy importante, nuevas regulaciones de que ciertas cosas tenían que ser exentas del impacto ambiental por seguridad nacional, como la construcción. Sí, el abuso del concepto de seguridad nacional para justificar la acción gubernamental toda se vuelve un parte de estas dimensiones. Pero déjame entrar entonces, antes de empezar hacia adelante, ¿qué se tiene que hacer? En estos 20 años ha habido evidencias de que deja usar la frase que tú dices, no hemos ido tan rápido como debíamos, no hemos hecho todo lo que sabíamos que tenemos que hacer. Bueno, en México, los desastres naturales, pero hay una serie de fenómenos que nos hablan que esta urgencia está. ¿Cuáles tomarías tú como emblemáticos de esta necesidad de hacer mucho más y las consecuencias de no haber sido hecho suficiente los años anteriores? ¿Qué fenómenos tienes en la cabeza cuando piensas esto es producto de estos otros factores, dimensiones que afectaron? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos hicieron? Yo creo que el que yo quiero enfatizar todo el tiempo, porque me parece que es el tema más importante que nos está afectando en el país, es la deforestación, por los efectos que va teniendo la deforestación en todos sentidos. La deforestación no para en México, la deforestación sigue ocurriendo todos los días. Mientras estamos platicando aquí, se han deforestado varios cientos de hectáreas, están ocurriendo todos los días, sobre todo en estas zonas tropicales, en donde son los sitios de mayor biodiversidad. La deforestación te genera erosión de suelo. El suelo, 10 centímetros de suelo tardan 100 años en recuperarse, cuando estamos en sitios un poco más secos. Entonces un buen aguacero te lleva 10 centímetros sin problema. Entonces estamos perdiendo la base productiva y la base que mantiene toda la vida en el planeta y en nuestro país. La deforestación está provocando la disminución del hábitat de las especies y entonces cada vez están más restringidos los espacios en donde los ciclos biológicos de ciertas especies pues simplemente no se pueden hacer en espacios más chicos y entonces empiezan procesos de extinción de esas especies. La deforestación está provocando que el agua no se filtre hacia el interior, hacia el subsuelo,
esto corre por encima, genera esa erosión a la que me refería, Sí. y entonces tienes grandes desbordamientos, grandes inundaciones en los momentos de los ciclos, de las lluvias intensas. Pero la realidad es de que la deforestación, como compartiendo todo lo que nos dices, de alguna manera no ha sido interiorizada como, digamos, el gran problema. No ha sido interiorizado como O sea, tema. algo... Nosotros tendríamos que tener el hashtag mexicano que diga cero deforestación, por encima de todo. Después sí, tenemos que tener, o al tiempo, no es primero y segundo, ya no tenemos tiempo de una y otra. ¿Qué es primero? No, o vamos todas juntas, o sí se nos cierra la ventana de oportunidad. Se está diciendo el 2030 aguas, no podemos subir esta temperatura, pero la deforestación genera esas temperaturas también, porque los bosques son captadores de dióxido de carbono, de los gases de efecto invernadero. Si tienes menos, por un lado liberas más dióxido de carbono, que es lo que estaba almacenado en la materia, y por el otro lado ya no tienes por dónde captar. Entonces la deforestación para mí es un tema que no está visibilizado. No, está fuera de... El tema del 1.5 grados centígrados está más incorporado. ¿Por qué? Porque el tema del cambio climático está mucho más vinculado a una cuestión económica. Ahí están los intereses económicos, ahí hay oportunidades de crecer con otras energías alternativas limpias, y entonces hay negocio, o hay intereses que se oponen, que son todos los que están vinculados al petróleo, y por eso no se avanza, pero está en la conversación económica. ¿Y la biodiversidad? ¿A quién le importa? Y es la base nuestra de alimentación, la base de respiración, la base de poder comer, nuestra salud. O sea, es la base que nos permite estar vivos, porque somos biodiversidad y porque evolucionamos todas las especies de la misma manera, y es a la que menos caso le estamos haciendo. Y ese es un tema que... Es trágico, eso sí es trágico. Y trágico como generación. Algo no hemos hecho, exactamente, porque en estas épocas, obviamente, la temperatura, pero algo no pudimos hacer. Déjame un corte y regresamos, porque quisiera delinear en esta última parte del programa acciones que tenemos que pensar hacia adelante, que tenemos que plantear urgentemente. Una de ellas, sin duda, es cómo logramos poner este hashtag cero deforestación. Cero deforestación, hashtag. Yo creo que eso hay que ponerlo, y hay que ponerlo en el programa. Vamos a un corte y regresamos aquí con Julia Carabias. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Julia Carabias. Y esta parte del programa, que es parte de 2 programas, quisiera dedicarlo, Julia, primero a reflexionar algo que nos tiene abrumados, estas temperaturas brutales, y empieza a ver esta noción de que, pues sí, tiene que ver con que no hemos hecho, no sé cómo se piensa, si no hemos hecho lo suficiente en términos de reforestación, o se explica, quisiera pensar cómo se piensa, por qué tenemos estas temperaturas, porque tenemos un crecimiento urbano despiadado. No alcanzo a percibir cómo la población se explica, pero el hecho es de que tenemos temperaturas históricas cada día. ¿Qué nos podrías decir de esto y sobre todo plantear hacia dónde, qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir? Pues mira, yo creo que la gente sí está percibiendo con estas olas de calor que estamos viviendo, que sí hay un problema, que el tema del cambio climático va en serio. Como también lo tenemos cuando hay grandes inundaciones. Lamentablemente la memoria es muy corta y luego viene otro problema y se nos olvida. Déjame explicar muy brevemente qué significan estas temperaturas que estamos viviendo, que son las olas de calor. Las olas de calor se denominan cuando hay más de 2 días que en promedio han rebasado el 90% de las temperaturas promedio, ya sea del año o del mes particular. Entonces, nosotros estamos rebasando temperaturas promedio ahorita en más del 90% de los días, que no solamente ha ocurrido eso, como en otros momentos, no es la única vez, lo tuvimos en el 97, lo tuvimos en el 2003, ocurrió en el 2000, creo que 11, en el 16, 17, lo volvemos a tener ahora. La diferencia de estas es que son por encima de todas las anteriores, por eso son récords históricos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez están más intensas y cada vez son más cortos los periodos en los que están ocurriendo y cada vez son más largos.
Entonces están las tres cosas ocurriendo, más frecuente, más intenso y duran más. Esas hay que distinguirlo en lo que es el tiempo meteorológico del clima. El tiempo meteorológico son estas olas de calor. Hoy hace un calor que puede ser otra vez rebasando, 34.7 a lo mejor en la Ciudad de México, en Monclova 45.9, están en el momento. Ese es el tiempo meteorológico. El clima son un proceso de muchos años, de cómo todos esos eventos se van promediando en el año y a lo largo por lo menos de 30 años se genera un patrón de vientos, de precipitación, de temperaturas, de humedad, de evaporación, y eso es lo que define el clima de una región, ¿sí? Entonces son dos cosas, pero están vinculadas. ¿Por qué se generan estas olas de calor? Porque estamos metidos en un periodo de estos dos últimos años, 23 y 24, en eso que se llama la oscilación sur, el Niño, el ENSO por sus siglas en inglés, y eso lo que significa es que las temperaturas del mar, del Océano Pacífico en su zona ecuatorial, se calientan y luego al año siguiente se enfrían y viene la Niña y ya después viene neutro. Eso ocurrió el año pasado y de una manera sin precedente. Por eso ocurrió Otis en Acapulco, porque la temperatura se calentó, pero en columnas muy profundas, y entonces la cantidad de energía que eso mueve genera grandes fenómenos luego climáticos vinculados a las lluvias, huracanes, etc. Entonces, eso es lo que, digamos, la ciencia nos dice de cómo están las olas de calor. Lo que está ocurriendo es que el cambio climático, que el clima está en la Tierra, pues está controlado, regulado por la atmósfera, porque la atmósfera tiene una composición. Cuando la atmósfera adquirió la composición de los últimos 10.000 años es cuando la civilización humana pudo asentarse y la agricultura y todo nuestro proceso. Si no estuvieran esos gases de efecto invernadero colocados en la atmósfera desde entonces, la temperatura del planeta sería de menos 18, así la tenemos en promedio en 15. Ahora lo que está ocurriendo es que le estamos inyectando todo el tiempo más gases de efecto invernadero, metano, dióxido de carbono, por supuesto, y óxidos de nitrógeno. El metano viene por la ganadería, los óxidos de nitrógeno fundamentalmente con la agricultura y los fertilizantes, y el dióxido de carbono con la quema de los hidrocarburos. Tenemos clara la película, sabemos que lo estamos alterando el sistema climático porque estamos inyectando gases de efecto invernadero en más. Y eso está vinculado, como lo acabo de decir, con la forma de producción de alimentos y con la forma de producción de la energía en general, y es donde podemos hacer las transformaciones. Entonces, sí se nos están alterando los sistemas planetarios, como lo decíamos en el programa pasado, lo estamos provocando nosotros por el tipo de actividades que estamos llevando a cabo, por los estilos de desarrollo que estamos llevando a cabo, por los excesos en el consumo que estamos llevando a cabo, y el consumo es una cosa que hay que modificar y cambiar. No podemos seguir consumiendo las mismas cantidades de cosas. Pero todo eso tiene una sinergia con el sistema hídrico, con el ciclo hidrológico, y tiene una sinergia con la permanencia de la biodiversidad en el planeta y con los ciclos de nutrientes de fósforo y de nitrógeno. Entonces tenemos que hacer los cambios necesarios en nuestras formas de producción, de consumo, en las tecnologías que utilizamos, en la demanda de la sociedad a ciertos tipos de productos, y esos cambios nos van a permitir disminuir los gases de efecto invernadero y otra cosa, adaptarnos, porque lo que llegó, llegó. A lo mejor en muchas décadas se vuelve a regularizar un clima por debajo del 1.5, pero vamos a vivir del 1.5 al 2 con toda seguridad en las siguientes décadas. Y eso quiere decir que va a haber más olas de calor, más inundaciones, más Otis, como lo hemos venido viviendo. Y eso implica cuestiones también de inseguridad alimentaria, de falta de agua, de migraciones. O sea, sí tenemos que hacer una agenda distinta y la podemos hacer. Y en esa lógica, ¿cuáles serían grandes líneas
digamos, a pensar para la próxima administración? ¿Qué debería pensar, deja tú actuar, sino, cuáles serían los ejes de un pensamiento que responda a esta realidad? La agenda del siguiente gobierno, lo primero que tiene que hacer es poner atención al tema del medio ambiente. Hay que volver a subir su prioridad y colocarlo en el centro de la agenda. Ojalá y tuviéramos un gabinete de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, en el que el tema de la sustentabilidad se viera de manera transversal con todo el resto de las instituciones. Hay mucho que modificar de manera institucional y que recuperar. Esa Conavio se tiene que recuperar sí o sí. Tenemos que incrementar las áreas naturales protegidas, pero no como se hizo en los últimos meses, sino realmente en los espacios en donde está la biodiversidad, que todavía tenemos ecosistemas muy bien conservados. Ya no puede seguirse deforestando. El país no puede seguir deforestando para la producción de alimentos. Tenemos que hacer una reconversión productiva en todos los espacios que ya están abiertos, que es más de la mitad del país, para lograr incrementar la productividad y resolver el tema alimentario en esos espacios. Por eso hay que repensar muy bien ese sistema alimentario. Tenemos que bajar el consumo de agua para la agricultura. Estamos utilizando 70% del agua dulce para una agricultura de riego, y de esa agricultura de riego se está perdiendo entre el 40 y el 60%. Eso es absolutamente inaceptable en los momentos en los que estamos acercándonos a una crisis del agua rapidísimo. Entonces, el agua tiene que ser gestionada de manera distinta y tenemos que entrarle mucho más a los procesos de descontaminación de agua y de evitar que estemos sirviendo todo el agua junta y que se contamine en los drenajes. Hay infraestructura que hacer, pero hay mucho de gestión distinta que hacer en el agua para reordenar su uso, y tenemos que reforestar, pero reforestar en serio sitios estratégicos y específicos, todas las orillas de los ríos, todas las orillas de los lagos, las partes altas de las cuencas, porque esos son los bosques que generan esos ciclos hidrológicos que van a captar el agua. Entonces, está en nuestras manos. Por supuesto que el tema de la disminución de los gases de efecto invernadero pasa por una forma de utilización distinta, de generación distinta de la energía, que tiene que estar basada fundamentalmente en las energías limpias, solar y eólica, y aunque vamos a tener que utilizar hidrocarburos, no apostarle al crecimiento del uso de los hidrocarburos. Por eso Dos Bocas nos deja tanta herida, porque ya tienes una planta que va a utilizar hidrocarburos por los siguientes 20 años, cuando tenía que haber sido al revés. Entonces sí vamos a usar hidrocarburos, pero a la baja, y las energías limpias a la alta. Esa es la agenda. Déjame incorporar solo un elemento: la enorme urgencia de que haya una regulación normativa del crecimiento de las ciudades. No pueden seguir creciendo sin cumplir los ordenamientos urbanos, ¿no? Una urbanización extensiva, agresiva, que no permite la construcción de ciudades habitables, como diría Habitat, ¿no? O sea, tiene que ser parte de la agenda. Julia Carabias, siempre es un gusto platicar contigo en México Social, y créanme que es fundamental, y yo me quedo con la expresión y convicción de Julia: tenemos tiempo, tenemos evidencia, podemos transformar esta dinámica, y hay lecciones, hay evidencias, no solo urgente, sino que el impacto sí es posible. Julia Carabias, un gusto, gracias a ustedes, buenas noches.